Vale. Bueno, primero explicarte un poco el qué es nuestro reportaje. Nosotros queremos hablar de la identidad de género, el que es ser hombre, que es ser mujer, que es no serlo. Y bueno, pues somos estudiantes de segundo. Entonces, si te vamos a hacer unas preguntas y en algún momento nos tienes que corregir lo que sea porque lo decimos mal o cualquier cosa, pues sin ningún problema. Vale. Y primero saber un poco de vosotros, cuántos años lleváis, cómo se financia y demás. Vale. A mí me vais a disculpar, me voy a quitar la mascarilla, ¿de acuerdo? Es que si no, como tenemos también las distancias de seguridad, etcétera, pues si no, la entrevista empezamos a sudar y... Nada, Aldarte, ¿vale? Aldarte es un centro de atención gays, lesbianas y trans, que, pues bueno, con ello ya decimos mucho, ¿no? Es pues toda aquella atención que necesitan estas personas, pues no, estas demandas, intentar responderlas dentro de nuestras capacidades. Aldarte se fundó en 1994, que es cuando empezó a andar, etc. Y dos de las compañeras que hoy en día están aquí en Aldarte son las dos que fundaron, ¿no? Aldarte. Entonces, ellas comenzaron pues desde dar respuesta a campañas de sensibilización, orientación, información, a el tema de grupos de ayuda mutua, ¿no? Gays, lesbianas, trans, ¿no? De clase media, blanca, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pues juntaban, se hacían unos grupos de autoayuda, estos en sus comienzos eran cerrados, con un número determinado de personas, durante un tiempo X determinado, ¿no? Y luego, bueno, se ha ido viendo que, bueno, Aldarte se ha tenido que ir también, pues no sé si modernizando o por lo menos adecuándose a los contextos y a las problemáticas nuevas, ya que el ser gay, lesbiana o trans no es la única problemática, sino se entrelazan muchas otras problemáticas, ya puede ser por migración, por recursos económicos, recursos sociales, habilidades sociales, etc., ¿no? Entonces, bueno, visto ello, pues Aldarte también se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, ha ido abarcando un poco más terreno, y en esto pues también se dedicaron, bueno, o nos dedicamos a todo el tema de formación en centros educativos, en centros ¿no? sociales, etcétera, con otros grupos también, ¿no? Porque información, orientación es lo que diríamos que también se necesitaba mucho. Luego es verdad que con Diputación, Gobierno Vasco, ayuntamientos, pues también se intenta, ¿no? hacer un trabajo conjuntamente, ya que la mayoría de los proyectos, por no decir el 100% de los proyectos, los tenemos subvencionados y financiados o por diputaciones o por Gobierno Vasco. No quiere decir que estemos ligados a la Diputación o Gobierno Vasco o Ayuntamientos, sino que, bueno, de forma independiente y autónoma, pues trabajamos. Y desde educación a cooperación, a interculturalidad, juventud, el tema de género también, o igualdad con Emakunde, etcétera, derechos humanos también, ¿no? Estas ramas las estamos trabajando, las llevamos trabajando durante años. Y uno de los aspectos también fundamentales es que en los últimos años el tema del apoyo psicológico y el asesoramiento jurídico también lo estamos llevando a cabo. En principio, Aldarte. Luego ya la filosofía de Aldarte, como es, bueno, tenemos un documento que luego si queréis lo veréis, pero es el de apoyo psicosocial a las personas LGTBI, 25 años de experiencia, que bueno, lo tenemos en nuestra web. En este documento abarca nuestra filosofía, qué entendemos por colectivo LGTBI+, etcétera, ¿no? Y un poco qué trabajos hemos tenido, los cuales hemos creído que han sido fundamentales, ¿no? Una es la rama de que Aldarte sea un centro donde la gente se pueda conocer, desarrollar habilidades sociales, lo que es, en sus comienzos fueron los grupos de autoayuda, que empezamos con uno y hoy en día tenemos igual el mismo GAM, el de mujeres LGBTI, el de jóvenes, el de diversidad funcional psicológica y física, el de mayores y el grupo cristiano LGTBI. Pues tenemos hoy en día 6. Así que... Trabajáis con todo rango de edades, ¿no? Sí, intentamos trabajar con todo el rango. Luego, pues bueno, también la gente, según toda esta oferta, por llamarle de alguna manera, o posibilidades que tenga, ya cada una, pues también por sus capacidades y por
qué mejor se le puede asemejar pues a un grupo u otro, etcétera, ¿no? Yo quiero preguntar cómo que cristianos LGTBI, porque a ver, está claro que hay cristianos que son LGTBI, pero están como un poco contrapuestas esas dos posturas, ¿no? Depende. O al menos eso se piensa. Claro. Una cosa es todo el tema de prejuicios también, ¿no? En ese sentido que todo el mundo tenemos, luego es cómo nos trabajamos. ¿Qué pasa? Que dentro de, pues bueno, el arte en parte de su filosofía es abrazar, ¿no?, toda esa diversidad sexual de género que hay identitaria, pero sabiendo que las personas no son única sola cosa, sino que, ¿no?, pues tienen desde raza, desde género, desde clase social, ¿no?, desde habilidades sociales diversas, desde, ¿no?, creencias diversas e incluso procedencias de culturas diversas. Por lo tanto, en esto, pues bueno, esta es una más, ¿no?, gente cristiana que es creyente en ese sentido, pero siendo LGTBI, pues ve que ciertas ramas del cristianismo pueden ir bien ligadas, ¿no?, al ser o pertenecer al colectivo LGTBI, y bueno, y trabajan desde este punto de vista su cristianismo o su religión, etcétera, ¿no? Vale, no puedo evitar que me llame la atención, la verdad. Es verdad que suele llamar la atención por todo lo que escuchamos de la religión, de qué parámetros no, pero bueno, ahí vemos que también dentro de las religiones hay ramas que difieren, ¿no?, de ese pensamiento único, ¿no?, hegemónico que hay, y bueno, y es parte también de esta diversidad. Ahora, metiéndonos un poco más en lo que sería nuestro reportaje, ¿vosotros entendéis en Aldarte el género y el sexo como algo diferente? O sea, ¿cómo definiríais estos dos términos? Vale, es que Aldarte, os vamos a decir una cosa, tiene su postura y no tiene la varita mágica de, en cuanto a terminológicamente hablar de X parámetros, el que vayáis a salir con la respuesta de no tenemos respuesta, por eso estamos preguntando. No, en ese sentido, Aldarte tampoco tiene respuesta. Aldarte lo que ha ido haciendo es verdad que desde los comienzos a hoy en día pues han sido términos muy cambiantes, han sido términos que con mucho estudio, con mucha dedicación, con mucha discusión también, ¿no?, pues se han ido desarrollando, se han ido dando. ¿Qué pasa? Que hoy en día tampoco es el día que se tenga un único discurso sobre la definición de sexo, la definición de género, ya que según qué postura ideológica tengas al respecto de la diversidad sexual y género, vas a dar una u otra. ¿Qué pasa? Que desde Aldarte sí creemos que son dos términos que tienen una construcción social detrás, ¿vale? Porque creemos que el sexo, aunque haga referencia a toda la parte de la corporalidad, hay factores o hay otros grupos o pensamientos que se focalizan en la genitalidad. Para nosotras el sexo es la corporalidad, porque la genitalidad no es lo único solo, ¿no?, que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí es verdad que parte de esa rama más biológica, más corporal, etcétera, ¿no?, el término sexo y el género, y que nosotras, todo eso, el sexo, esa definición que tenga, por mucha referencia que se le haga a la genitalidad y a la corporalidad, no en su conjunto, creemos que es un constructo social porque alguien nos ha dicho o alguien ha comentado que había esta genitalidad para ciertas personas, esta otra genitalidad para ciertas personas, se ha focalizado en dos puntos, ¿no?, este sistema binario que hoy en día conocemos, en el cual, bueno, pues para nosotras también este sistema binario, ¿no?, de la genitalidad, de la corporalidad, crea muchas, muchas exclusiones, ¿no?, donde haya muchas personas que por su corporalidad diversa no se las tenga en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Luego el género, vemos que se le ha hecho, pues mediante los estereotipos, los roles, al término sexo, ¿no?, se le ha añadido todos los temas de estereotipos, roles, forma de las expresiones, hoy en día se les dice, ¿no?, expresiones de género, todo el tema de qué trabajos hay que desempeñar, cómo nos tenemos que expresar, cómo tenemos que ser, qué trabajos nos tienen que gustar, ¿no? Pues todo eso, si se lo añadimos al sexo, es de donde ha partido, ¿no?, la palabra género, ¿no?, que es a hembras y machos asignarles un rol, ¿no?, un sitio, ¿no?, en esta sociedad, ¿no?, en el cual darles una identidad, ¿no?
y luego a partir de ahí ya del género se vio que a lo largo de los años, con todas estas discusiones y, ¿no?, que se dan, porque como no nos ponemos de acuerdo porque son términos bastante complejos que involucran más allá de una corporalidad o una identidad, ¿no?, en la cual pues bueno, vemos que hay mucha discusión y antes solo se le llamaba género y ahora se le está llamando identidad de género y expresión de género, porque estamos viendo que hay personalidades, no identidades, que por mucha afinidad que tengan con su genitalidad, con su corporalidad y con su identificación de mujeres, ¿no?, su expresión es muy masculina y con eso también ha sufrido muchas exclusiones, ¿no? Todas las personas andróginas, ¿no?, que no se quieren ni posicionar en un lado, en un extremo o en el otro, entonces bueno, todas estas personas también, ¿no? Pues entonces vemos que a lo largo de los años han sido términos no muy cambiantes, como la sociedad misma ha ido cambiando, los términos han ido cambiando y al darte lo que hemos ido haciendo, pues nos hemos ido adecuando y estamos más de acuerdo hoy en día con unas definiciones más que con otras, ¿no? Porque vemos que es muy cambiante, toda la diversidad, ¿no?, pues creemos y creemos en ella, no creemos en este binarismo, vamos más allá, también a la hora de las expresiones, de las identidades, ¿no?, género fluidos, trans. Luego la persona que nos venga con su identidad, con su nombramiento, como ella se quiera definir, estupendamente, porque cada persona es la única que se puede definir a sí misma y luego ya a partir de ahí pues darlo a conocer o no, ¿no? Entonces en ese sentido, y cualquier persona que nos venga que es trans, que quiere hacer en cruces el cambio de género, etcétera, más una operación, nosotras si quiere acompañarle le vamos a hacer el acompañamiento. Aquella persona que se sienta más transgénero o que el tema de la ambigüedad no le importa y no necesite hacer tránsitos, etcétera, también se le acompañará a aquellas personas que se sientan género fluido, género no binario, etcétera, pues también, ¿no?, con todas aquellas personas gays, lesbianas, tanto más masculinas, más femeninas, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? La transexualidad también hay discrepancia en si ser transgénero o ser transexual es lo mismo. Aquí habéis visto si las personas trans ven diferencia entre esos dos términos. Es que dicen que transexual debe ser un poco más ofensivo, que es más adecuado decir transgénero, porque no es el sexo, es el género, no sé qué. Bueno, hay también como los términos de sexo y género tienen tanta discusión detrás porque se necesita mucho contenido, conceptualizarlo mucho, etcétera, pues bueno, también hay discusión y se seguirá dando discusiones, ¿no? Desde el punto de vista que una persona se sienta transexual, otra transgénero, difieran en posturas y opiniones, ¿no? Ya que para nosotras transgénero es aquella persona que dentro de los conceptos hoy en día en los géneros, ¿no?, de mujer-hombre, ¿no?, mujer más femenina, hombre masculino, no encaja, no quiere encajar y aparte de eso su corporalidad no se sienta totalmente a gusto. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que creemos, si hacemos una crítica como Miquel Miset no hace en su libro de La conquista del cuerpo equivocado, que es verdad que hoy en día por todos los parámetros medicalizados, etcétera, ¿no?, nos han llegado a decir que naces hembra macho, a partir de ahí eres mujer o hombre. ¿Qué pasa si te sientes mujer con esa corporalidad masculina, ¿no?, que le llaman de hombre? No, siempre nos han hecho entender que hemos nacido en cuerpos equivocados y para nosotras eso es un error. Un error puesto que el cuerpo es el que es, se ha entendido de forma muy rígida, no muy estanca, sin dar pie a jugar, sin dar pie a experimentar, sin dar pie a transitar, y eso ha hecho que mucha gente se sienta disconforme con su cuerpo. ¿Qué pasa? Que el cuerpo es algo que nos va a acompañar toda la vida y es igual que aquellos roles de belleza, etcétera, también que nos imponen. Creemos que nos han impuesto también esta conceptualización de las personas trans, porque nosotras lo ponemos en la palabra paraguas trans con asterisco, porque creemos que ahí engloba a aquellas personas transexuales porque quieran hacer el tránsito, con operación o sin operación, aquellas personas que el tránsito lo tienen hecho pero no necesitan hacer mucho más tránsito porque aquellas personas no andróginas
de genitalidades también, ¿no? Intersexuales, etcétera, ¿no? Géneros binarios, no binarios, géneros fluidos, todas estas personas que seguro que dentro de unos años habrá otros tantos términos para todas estas personas, pues lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno matiza en que si quiere hacer el tránsito o no, si quiere adoptar esos roles o esos estereotipos que hoy en día en la sociedad no binarios se dan, aquí es que no, etcétera. Entonces, bueno, en eso, ofensiva, creemos que las cosas hay que preguntarlas. Si no se saben, se preguntan. Y si tú preguntas porque no te está quedando claro que la persona pueda llegar a ser trans, mujer, hombre o no, en un momento dado creemos que no ofende, y es más, creemos que ayuda a tener una comunicación y una confianza porque estamos involucrando, ¿no?, aquellas opciones que hoy en día no se dan, ¿no?, en ese sentido, o están más invisibilizadas. Pasa un poco lo mismo con los intersexuales y los hermafroditas, que ahora, por lo que yo tengo entendido, lo de hermafrodita sí que viene a ser un poco más ofensivo y la palabra es intersexual. Más que ofensivo es una palabra más coloquial que se utiliza, ¿no?, que es mucho más fácil de hermafrodita, ¿no?, pues en la jerga de la calle, del día a día, darse, ¿no? Intersexual es esa forma correcta, ¿no?, más académica de nombrar el hermafroditismo, ¿no? Pero bueno, al final todo, si se expresa con un cierto respeto, no hay problema en decir, oye, disculpa, eres mujer, hombre, ¿cómo te sientes? ¿Cómo quieres que te llame? Etcétera, etcétera, ¿no? Incluso con la genitalidad, ¿no?, desde chiquis tendríamos que dejar que experimentaran, que funcionaran, que no vivieran sin mujer, hombre, sin macho, hembra, y a partir de ahí luego muchos de los problemas creo que también nos los aclararíamos si lo entendiéramos de una forma más diversa, más amplia, ¿no? Veo que tú hablas en femenino, con el género femenino. Ahora está esta propuesta de incluir el género neutro. ¿Desde Aldarte estáis de acuerdo con esa propuesta? ¿O creéis que con el género o neutro masculino es suficiente? Bueno, esa es una discusión que la seguimos teniendo, ¿no? Hablamos en femenino porque el 99% de las compañeras o de las personas integrantes de Aldarte son mujeres, ¿no?, en ese sentido, y porque dentro del trabajo de Aldarte toda la perspectiva feminista desde sus comienzos ha llevado, ¿no? Entonces es una forma de políticamente y socialmente, ¿no?, intentar darle un vuelco a esta situación, a la sociedad, ¿no?, a la filosofía, ¿no?, cómo proviene y viene de, que claro, hay que mencionar que dos de las compañeras que fundaron Aldarte estuvieron en los comienzos de los movimientos feministas en Bilbao, también surgió y estuvieron en el movimiento lesbiano feminista o en el movimiento feminista lesbiano, ¿no?, aquellas primeras reuniones que se hicieron en el 83 en Orio, etcétera, pues estuvieron ellas también, ¿no?, elaborando borradores. Luego aquí en el archivo histórico, si queréis, tenemos esos documentos originales, etcétera, ¿no? Pues bueno, es un poco pues, la filosofía del arte también en ese sentido, la forma de expresarnos. Y el género neutro, pues bueno, sí, vemos que puede funcionar también, y que aquellas personas que quieran utilizarlo, nosotras, que nos digan, sí, sois ellas, pues ellas, sois vosotros, pues vosotros, no en ese sentido nos adecuamos y no tenemos en utilizarlo. ¿Qué pasa? Luego la escritura es difícil, si es ella, si es la X, si es la arroba, si es un asterisco, ¿no? Pero bueno. Luego, claro, es que hay tantos géneros aún por definir, o simplemente por no definir, simplemente que existen. ¿Sentís presión por el tener que ser políticamente correctos o por tener que incluir a todas las personas? Eso que ahora, por ejemplo, a nuestra generación se nos llama la generación de cristal. ¿Habéis sentido alguna vez la necesidad de en un escrito tener que incluir a todas las personas para que nadie se sienta fuera de lugar? Mira, Aldarte con esa expresión, creemos que en este documento que os he mencionado antes, en el LGTBI+, en el plus, creemos que abarcamos todas aquellas identidades, expresiones, etcétera, que hoy en día no se dan, que se puedan dar en el futuro, e incluso a todas aquellas personas más normativas que un poquito también se pueden salir de la norma, pero están muy aceptadas, también contemplarlas, ¿no?, en ese sentido.
Y políticamente correcta es saldarte